Noticentro 1, CMI. Ministro de Defensa confirma que sí habrá bombardeos, salvo que se confirme la presencia de niños en la zona de conflicto. Gobierno rechaza propuesta de Fedegan de crear frentes de seguridad. Mindefensa confirma llegada al país de Salvatore Mancuso. Ordenan despliegue de policías para la marcha del próximo jueves en Bogotá. Capturan a 4 extorsionistas en el sur de Bogotá. Alerta por seguridad desbordada en el Parque Tercer Milenio en el centro de Bogotá. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que sí habrá bombardeos contra el Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales, siempre y cuando se confirme que no hay presencia de menores. Stig Luengas, muy buenas tardes. ¿Qué más dijo el ministro? Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mire, la noticia la dio a conocer el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien reveló que vuelven los bombardeos a Colombia, específicamente contra aquellos grupos armados que actualmente no tienen un cese al fuego bilateral pactado con el gobierno nacional. Quiere decir que esta sería una ofensiva contra el Clan del Golfo. Ha dicho el jefe de la cartera de Defensa que estos bombardeos se deben dar en esas zonas donde inteligencia militar haya definido que no hay presencia de menores de edad. Y la disposición es: no se puede bombardear cuando se tiene conocimiento de la presencia de menores en un campo. Lo cual significa que si la inteligencia acredita fehacientemente que no existen menores, esa restricción tampoco existe. Es decir, no es la prohibición de bombardeo por el bombardeo, es lo que significa tener unos niños. Según cifras de inteligencia militar, el Clan del Golfo tendría actualmente 13.000 hombres de estos 4.500 alzados en armas. Solo en Segovia, Antioquia, donde en los últimos días fueron asesinados 5 militares, habría 160 líderes de esta organización criminal. Por eso el comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo, también se refirió a ese reclutamiento que está haciendo el Clan del Golfo de menores de edad. Está reclutando menores de edad, como lo hacen otros grupos armados. Bueno, las capacidades de nuestra Fuerza Aeroespacial se mantienen activas. Por supuesto, pues cumplimos los lineamientos que ha dispuesto el Gobierno Nacional, que ha transmitido en esta rueda de prensa el señor Ministro de la Defensa Nacional, y al respecto, pues no hay dudas. Velásquez también hizo referencia a la propuesta de Fedegan de crear un grupo de seguridad para combatir la criminalidad en zonas rurales. Yo no he escuchado todavía en las explicaciones del doctor Laforí una claridad respecto de qué es esa brigada de ganaderos o qué es el Frente de Seguridad. Pero lo que puedo afirmar es, si eso implica la conformación de grupos para reaccionar frente a expresiones delictivas, no estamos de acuerdo. Otra noticia importante tiene que ver con la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia, pues el ministro de Defensa ha dicho que llegaría en las próximas semanas y que se le brindará una seguridad, luego sería capturado. Sí, hay un compromiso naturalmente del gobierno, consideramos que hay que proteger la vida de Salvatore Mancuso. Los anuncios de sus aportes, lo que se ha generado en torno a él, a la posibilidad de contribuir en mayor medida a la verdad en el país, pues es un hecho objetivo que probablemente incrementa bastante su riesgo en el país. Y esta es otra noticia de orden público nacional. El próximo jueves 22 de febrero hay convocadas nuevas movilizaciones. Todas estas personas quienes apoyan al gobierno nacional, al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues ante esta situación se refirió el director de Seguridad Ciudadana, el general José Luis Ramírez Sinestrosa, sobre todo el operativo que habrá para este 22 de febrero. Nosotros entramos en alistamiento de segundo grado a partir de mañana y en primer grado a partir del día jueves. Ya se han realizado unas videoconferencias con todos los comandantes a nivel nacional en aras de recopilar información que nos permita evidenciar cuántas personas y cuántas organizaciones van a salir a marchar. Esperamos que de manera pacífica, como está establecido, que haya manifestación pública y pacífica, que se respete y se garantiza por parte de la institución.
Marchas pacíficas fue el llamado entonces de la Policía Nacional para este jueves 22 de febrero. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Autoridades capturaron a 4 extorsionistas que tenían amedrentados a los comerciantes de pequeños locales en el suroccidente de Bogotá. El cabecilla de la organización estaría dando las órdenes desde la cárcel. Nicolás Romero, ¿qué detalles se conocen de esta operación? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luisa? Cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Las autoridades dieron un contundente golpe a un grupo de extorsionistas que tenía azotadas localidades del suroccidente de la capital. Hablamos de las localidades de Kennedy y Bosa principalmente. El análisis de 20.000 números telefónicos, 2 interceptaciones, 15 denuncias de las víctimas, 10 búsquedas selectivas en la base de datos y 100 horas de análisis de video, entre otras actividades, logró que la Fiscalía y las autoridades de seguridad de la capital de la República dieran con estos 4 sujetos que se dedicaban a la extorsión precisamente en ese punto de la capital de la República. Para la comisión del delito, los cabecillas contrataban personas de la región Caribe, los hospedaban en casas de las jurisdicciones donde delinquían, hablamos de esas localidades del suroccidente, y los movían constantemente para evitar así el control por parte de las autoridades. La cabecilla de esta banda, de estos 4 capturados, delinquía más bien desde una de las cárceles de Bogotá. Por eso es tan importante y las autoridades hacen el llamado a denunciar oportunamente los casos de extorsión. Escuchemos a continuación al secretario distrital de Seguridad. La denuncia, además de permitir estas capturas y llevarlos ante la ley para que sean condonados, como lo decía la señora fiscal, es importante porque permite a los gaulas, al gaula de la Fiscalía, al gaula de la Policía Nacional, al gaula de las Fuerzas Militares, acompañar a los ciudadanos que estos delincuentes intentan atemorizar, capturar su voluntad y ponerlos a pagar dineros o a cometer actividades, comportamientos en los cuales toman control de sus vidas. Es muy importante acompañarse. Esta es la muestra que el abuso de unas marcas criminales ha terminado generándole espacios a una cantidad de organizaciones delincuenciales que están aprovechando oportunidades para atemorizarnos. Y el llamado, por supuesto, para tratar de seguir dando con estos importantes golpes en materia de seguridad por parte del comandante de Policía Metropolitana de Bogotá a continuación. Verificamos aquí 4 localidades que son las que priorizamos por el tema de la extorsión, que son el sector de Kennedy, lo de la 38, que tiene que ver con Kennedy y Bosa, la 1 de mayo con 50, el 7 de agosto y la parte baja de Suba. Estos 4 sectores se le estableció un plan especial de acompañamiento, de recolección de información, de organización con nuestra prevención de la misma comunidad y el botón de pánico. Pero también se está generando un plan con los medios de comunicación en los cuales nuestras actividades están encaminadas a invitar a los ciudadanos a que denuncien para que se trabajen las investigaciones relacionadas con la extorsión. Seguimos hablando de temas de inseguridad que tienen en jaque a la capital de la República. Precisamente en este momento se lleva a cabo un debate de control político con las autoridades distritales. Me acompaña precisamente el presidente de la comisión, Leandro Castellanos, concejal por el partido Alianza Verde. Concejal, usted con su equipo realizó una investigación en un punto neurálgico de la capital de la República. ¿Qué encontró? Sí, estuvimos con todo el equipo de trabajo en el Parque Tercer Milenio, donde pudimos evidenciar lo que está ocurriendo en materia de seguridad. Homicidios, hurtos, secuestros, no lo digo yo, lo dice la población, microtráfico, rencillas entre bandas criminales por el territorio. Se habla que el año pasado, de enero a septiembre, 41 homicidios, 5.895 hurtos, de los cuales 2.127 celulares. Es todo un acto de valentía sacar un celular en este sector. Únicamente en ese punto, ¿no? En el Parque Tercer Milenio, calle Sexta con carrera 10ª. En la localidad. ¿Nosotros qué queremos? El Parque Tercer Milenio es un símbolo de lo que se puede hacer socialmente y cambiar. Y nosotros no podemos permitir que se convierta en el cartucho 2.0. Más cuando a pocas cuadras de este parque está la Presidencia de la República, está el Congreso de la República y está la Alcaldía Mayor de Bogotá. Este sitio debería ser turístico e histórico y no el núcleo de delincuencia como lo es hoy. Concejal, en nuestros televidentes van a ver en pantalla un video de un presunto caso de secuestro. ¿Qué le dijeron a ustedes las autoridades? El video es
bastante fuerte. Nosotros estamos denunciando y vamos a esperar que tengamos pronta respuesta. Necesitamos esclarecer cada uno de estos hechos. También hay un caso, como ustedes pueden evidenciar en el video, de un presunto homicidio, de hurtos. La verdad, la gente está atemorizada. Nosotros debemos garantizarle la seguridad a la población, a Bogotá. Ese es el problema que la gente requiere, es el problema más álgido. Nosotros, como concejales del deporte, queremos que estos espacios también estén libres para las familias, para los niños y para las niñas, para la actividad física, la recreación y el deporte como debe ser. Para finalizar, concejal, en este momento se encuentran representantes de la administración distrital, secretario de Seguridad, de Gobierno, incluso de Salud. ¿Qué les está exponiendo usted y cuál sería esa propuesta para recuperar ese importante sector del centro de la ciudad? El tema es álgido y es profundo, y para situaciones complejas también hay que tomar determinaciones claras. Nosotros creemos que se tiene que aumentar el pie de fuerza, se tiene que revisar si Bogotá necesita militarizarse para volver a tener una Bogotá segura. Estamos a la mitad de los 100 días del alcalde Carlos Fernando Galán y queremos apostarle a que sea totalmente exitosa. Nosotros queremos que empecemos por esos parques, por este parque Tercer Milenio, que le demos garantías a la ciudadanía de que pueda volver a esos parques sin miedo y sin temor de que le suceda algo. Concejal, muchas gracias. Bueno, la denuncia por parte precisamente del presidente de la comisión, que en este momento se encuentra en debate de control político a las autoridades distritales por el tema de inseguridad que atraviesa la capital de la República. Por ahora es toda la información desde el Consejo de Bogotá, ubicado en el centro de la capital del país. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchas gracias, buenas tardes. Y aumentó a casi 3.400 el número de desplazados en Segovia, municipio nordeste antioqueño. Tras los recientes enfrentamientos entre el ejército y el Clan del Golfo, las autoridades locales denunciaron que más de 3.000 personas abandonaron su hogar por el desabastecimiento de alimentos, agua, medicamentos y combustible. Hoy una comisión de la Defensoría del Pueblo intentará ingresar a la zona para abrir un corredor humanitario. Por su parte, la iglesia desde Medellín le hizo un llamado al Clan del Golfo para que cese la guerra. Y a esta hora, campesinos del norte del Cauca y comunidades afro bloquean la vía panamericana que comunica a las ciudades de Cali y Popayán en el sector de Villarrica. Los bloqueos se llevan a cabo en rechazo a las exigencias de las comunidades indígenas lideradas por el Consejo Regional Indígena y buscan derogar el decreto que regula los procedimientos de ampliación y saneamiento de las tierras de las comunidades negras. Este decreto se habría expedido sin consultar previamente a las comunidades directamente afectadas de la costa pacífica de los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Chocó. Buenos días. Laura Saravia regresa a la Casa de Nariño. Diana Giraldo, buenas tardes. ¿Cuál será el cargo y las funciones de Laura Saravia? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues a cuentagotas están dando los cambios en el gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro. El más reciente, el de Laura Saravia, quien regresa al Palacio de Nariño. Laura deja la dirección del Departamento para la Prosperidad Social y llega a ocupar uno de los cargos más cercanos al presidente Gustavo Petro. Se trata de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia, cargo que ocupaba hasta el momento Carlos Ramón González. Laura Saravia ocupará uno de los cargos más cercanos al presidente Gustavo Petro. Esta semana quedará posesionada como nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, en reemplazo de Carlos Ramón González. Laura estuvo 4 meses al frente del Departamento para la Prosperidad Social, cargo que le dio el presidente de la República como un espaldarazo en medio del escándalo del polígrafo que involucró a su niñera Marelvis Mesa. Saravia llega al DAPRE con nuevas funciones. Según este decreto firmado hace pocos días, será la encargada de coordinar con la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia las medidas que garanticen la seguridad del presidente y la vicepresidenta. Además, tendrá que gestionar con Casa Militar los eventos a los que asiste el mandatario de los colombianos. El DAPRE, entidad que mueve un presupuesto cercano a los 2 billones de pesos, es la tercera vez que cambia de director. Por ahí pasó Mauricio Liscano, Carlos Ramón González y ahora Laura Saravia. Recordemos que a este cambio se suma el del director de Planeación Nacional, también el director de la Agencia Nacional de Tierras, y se presume que la salida de Carlos Ramón González del Departamento Administrativo de la Presidencia también generará una especie de efecto dominó, es decir, la salida de los verdes del gobierno nacional, porque ayer se produjo justamente la renuncia de Mauricio Toro, quien es director del ICETEX, y se presume que en las próximas horas podría también darse la renuncia del director
director del SENA, el señor Jorge Eduardo Londoño. Es por lo pronto la información que originamos en directo desde el occidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Diana. La Fiscalía General de la Nación, en articulación con guardacostas de la Armada Nacional, logró la incautación de 4 toneladas de cocaína en un semisumergible que se dirigía hacia las costas australianas. El operativo se cumplió en aguas internacionales, en jurisdicción de Tumaco, Nariño, cuando la embarcación, tripulada por 4 hombres, fue interceptada. De acuerdo con la investigación, el cargamento, avaluado en $1.500 millones en los mercados internacionales, estaba distribuido en 205 costales. Con este resultado se impactaron las finanzas de las estructuras criminales, entre ellas las disidencias residuales de las FARC. Y en video quedó registrado un bochornoso hecho protagonizado por paramédicos en Tuluá. Luego de que se presentara un siniestro vial en zona céntrica del municipio, se desató una fuerte pelea entre los paramédicos que llegaron a atender la emergencia y al motociclista accidentado. Al parecer, la disputa inició cuando el motociclista no quiso hacerles entrega del SOAT, por lo que los paramédicos arremetieron contra su integridad en plena vía pública. Tras la insólita situación, las autoridades hicieron presencia en la zona para controlar el altercado y prestar atención médica necesaria al motociclista lesionado. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Consejo Nacional Electoral llama a declarar al presidente de Ecopetrol por la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Noticia en desarrollo en CMI. El Consejo Nacional Electoral citó a declarar al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la presunta financiación ilegal en la campaña del presidente Gustavo Petro. César Melo tiene los detalles. César, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues el Consejo Nacional Electoral citó a declarar a Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro y actual presidente de Ecopetrol. El órgano electoral lo citó a una diligencia de versión libre que se adelantará el próximo 26 de febrero ante los magistrados de esa corporación. Y es que puntualmente el CNE está indagando las cuentas de la campaña de Gustavo Petro y los registros sobre unos vuelos que se realizaron durante la campaña presidencial. Esta declaración de versión libre se hace como parte de la indagación que sigue el Consejo Nacional Electoral a la campaña del presidente Gustavo Petro. Esa es toda la información desde el occidente de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Hacia las 5 de la tarde de hoy se espera que el 80% de Cartagena cuente con agua potable tras haberse culminado la reparación del tubo madre en el barrio Ceballos. De acuerdo con el alcalde Dumec Turbay, el servicio estará totalmente restablecido el jueves, teniendo en cuenta los lugares con mayor altura y corregimientos. Entre tanto, continúa el plan de contingencia liderado por la Oficina de Gestión del Riesgo, que seguirá llevando carrotanques hasta las comunidades que no cuentan con el preciado líquido. Esta es la emergencia más grave que se haya registrado en los últimos años. Una persona murió y se investiga si hay otra desaparecida en playas del Atlántico tras el naufragio de un velero. Las autoridades marítimas acudieron al llamado de los pescadores de la zona del municipio de Tubará, que alertaron sobre el naufragio de esta embarcación sueca. La Capitanía del Puerto de Barranquilla, una vez conoció el siniestro, activó los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con unidades de guardacostas de la Armada, la Policía y los bomberos. Vándalos saquearon una tractomula que se volcó en la vía Ciénaga-Barranquilla a la altura del corregimiento de Palermo en jurisdicción del municipio Sitio Nuevo en el departamento del Magdalena. El pesado vehículo llevaba un cargamento de gaseosas y bebidas energizantes y se volcó al pasar el puente Pumarejo que divide los departamentos del Atlántico y Magdalena. Habitantes de esa población, en lugar de auxiliar al conductor, optaron por robar la mercancía. Posteriormente, con el apoyo de la fuerza pública, el conductor fue auxiliado y llevado a un centro asistencial. Mire esto. Ojalá que... En la CPS le respondieron al informe de la Contraloría. Atribuyen el incumplimiento en los pagos de las deudas a una crisis de liquidez generada por la insuficiencia de recursos girados por el gobierno.
unidad de pago por La capitación. directora de Gestar Salud señaló que desde hace varios meses se viene advirtiendo una insuficiencia en los recursos girados que los llevaría a lo que hoy informó la Contraloría, incumplimiento en los indicadores financieros y deudas con otros actores del sistema. Sí hay una crisis de liquidez y que no hay ninguna posibilidad de que los recursos se hayan perdido o que alguien se haya apropiado indebidamente de los mismos. Aquí lo que hay es una insuficiencia de recursos y unos problemas de mora de unas carteras que les deben a las EPS. Aclaró también que aunque la situación es crítica, algunas cifras presentadas por el ente de control no corresponden con la realidad. Se dice que solo 5 EPS cumplen las condiciones financieras y realmente en el informe de la superintendencia nosotros leímos que 10 cumplen con estas condiciones. Las EPS están atentas a una reunión con el Ministerio de Salud para aclarar la situación que hoy las tiene en una crisis. La violencia intrafamiliar y la extorsión van en aumento, según el último informe de delitos de alto impacto del Ministerio de Defensa. Cifras del Ministerio de Defensa conocidas por CMI dan cuenta del crudo panorama que vive el país por el incremento de indicadores de graves delitos como la violencia intrafamiliar. Desafortunadamente, en todos los casos de violencia intrafamiliar siempre va a haber subregistros porque no es fácil entrar a denunciar al padre, al padrastro, a los hermanos, al tío, al abuelo. Solo en el mes de enero de este año las autoridades recibieron 9.914 denuncias víctimas de violencia en el hogar en Colombia. Son 2.614 casos más que en enero de 2023, cuando se presentaron 7.300 casos denunciados. Representa un drástico aumento del delito para este año 2024 del 36%. El delito de la extorsión en Colombia aumentó en el mes de enero 29%, con 873 denuncias, frente a 679 registradas en enero de 2023. El tercer delito que más aumentó tiene que ver con los recursos naturales y el medio ambiente. 288 denuncias en el mes de enero, frente a 251 de enero del año pasado, aumento del 15%. El director de gestión del riesgo, Olmedo López, aseguró que los 40 carrotanques que están sin funcionar en La Guajira arrancarán desde hoy martes con el suministro de agua en ese departamento. Desde este martes entrarán en operación los 40 carrotanques que están parqueados hace 20 días en el batallón Matamoros en La Guajira. Mañana están iniciando los primeros 10 y para el jueves están los 40 funcionando completamente. El director de la unidad explicó los motivos del retraso. Están parqueados porque estaban pendientes sus pólizas de todo riesgo. Se inició la instalación de las bombas y la instalación de las mangueras al día siguiente. Lo está haciendo Comunidad Guayú, ellos directamente. También aclaró que la empresa con la que se firmó el contrato de compra y a la que se critica por la falta de experiencia en este tipo de ventas, cumplió con el contrato y entregó los vehículos en el tiempo establecido. Incluso afirmó que no hay más convenios entre el gobierno y esa compañía. Las cajas de compensación familiar reportan una disponibilidad de 2 billones de pesos para subsidios de vivienda. La superintendente de Subsidio Familiar, Catherine Monroy, informó que las cajas de compensación familiar que el año anterior repartieron 1.300.000 millones de pesos en subsidios para vivienda, este año contarán con una cifra mayor cercana a los 2 billones de pesos. Claramente esto va a impulsar la construcción, generación de empleo en cada uno de los territorios y esperamos este doble impacto a partir del uso de estos recursos. ¿Cuáles serían los requisitos generales para una persona que quiera acceder a subsidio de vivienda a través de las cajas? Para vivienda nueva, pues tendrán que no ser propietarios, tener ingresos inferiores a los 4 salarios mínimos y contar más o menos con un ahorro del 10% frente al valor del bien que se desea adquirir. Según los cálculos de la Superintendencia de Subsidio Familiar, alrededor de unas 60.000 personas afiliadas a las cajas de compensación podrían recibir el subsidio de vivienda. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, rechazó los cambios que se proyectan en un borrador sobre la reforma a la Ley de Servicios Públicos. El proyecto borrador para modificar la Ley de Servicios Públicos vuelve a prender las alarmas y la crítica de los gremios del sector. La iniciativa, que se estaba trabajando en mesas técnicas entre gobierno y privados, quedó con un interrogante con el documento conocido este lunes, el cual vuelve a la intención del presidente Gustavo Petro
de intervenir las tarifas de energía y agua. Para Andesco es un retroceso a la socialización que se venía trabajando. Ya habíamos logrado que entendiera, y además lo dijo el Consejo de Estado, que no tiene sentido que el presidente tome esas funciones porque no le corresponden. El dirigente señaló que el borrador del proyecto vuelve a puntos que afectan financieramente a las empresas. Las tarifas se fijan por una razón económica. Establecer sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios y garanticen el suministro mínimo de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y energía eléctrica, necesarios para satisfacer el derecho a una vida digna. Los mínimos tienen que ser financiados y cuando usted no deja financiados claramente pone en riesgo la suficiencia financiera a las empresas, pone en riesgo el servicio que es el servicio más caro cuando no se tiene. Entonces nosotros estamos invitando a que no nos equivoquemos en ese tema. Insiste en llevar una discusión técnica y no política. Y aquí se están tomando decisiones, le van a volver a dar decisiones políticas a lo técnico. Ese sería el peor de los errores en un tema como este. Desde el gobierno no se da respuesta a este borrador de proyecto, aunque en el mismo se resalta que no es oficial y no será el definitivo a radicar en el Congreso. La Aeronáutica Civil aprobó la entrada en operación de la compañía Emirates Airlines. La aerolínea podrá iniciar operaciones en junio de este año, cubriendo la ruta Bogotá-Dubái con escala en Miami. Utilizará aviones con capacidad para 354 pasajeros. ProBogotá e Invamer publicaron los resultados de una encuesta del sector empresarial en Bogotá y los municipios aledaños. Los recortes de personal aumentaron en el último año. Según la encuesta, los recortes de personal en 2023 fueron 12% más altos que las contrataciones, cifra que aumentó respecto a 2022 cuando fue del 7%. Según el 73% de los empresarios en Bogotá, estos recortes se deben principalmente a la situación económica del país. Es un panorama delicado, diría yo. Las cifras recientes de crecimiento económico así lo están evidenciando, las que ha publicado el DANE además, pero en particular en 3 sectores en Bogotá que llaman mucho la atención y que son tradicionalmente fuertes en generación de empleo, como la construcción, el comercio y la manufactura. El 59% de los empleados tienen menos de 2 años en su trabajo actual y el 78% de esos trabajadores tiene entre 18 y 28 años, lo que representa un reto para las empresas en sostener a sus trabajadores. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, anunció que todo está listo para que en la primera semana de marzo se instale una mesa de paz regional con el ELN. Se trataría de la primera experiencia de unas negociaciones regionales en el marco de la paz total. Desde su llegada a la gobernación, Luis Alfonso Escobar había anunciado que quería hacer diálogos regionales en Nariño para buscar aterrizar la paz en esta la región más afectada por la violencia. A esa propuesta respondió el Frente Comuneros del Sur del ELN el pasado 29 de enero. Solicitamos participar en el proceso de diálogo regional de paz. Y la respuesta del gobernador tras dialogar con el comisionado de paz es el anuncio de la primera mesa regional de paz. La primera semana de marzo instalaremos la primera mesa de diálogo regional con un actor armado y eso nos significa ya otra victoria temprana de las que nos hemos planteado como gobierno departamental y es hacerle dar a entender al país y al mundo que una cosa son los diálogos a nivel nacional y otra cosa es territorializar la paz. La propuesta del ELN fue más allá e incluso habló de abandonar la lucha armada. Nos mandatan en el marco del poder popular que desistamos de la lucha armada, estaríamos como Frente Comuneros del Sur en plena disposición de hacerlo. El gobernador espera que otros grupos se sumen a los diálogos regionales. Y esperamos que los otros grupos que ya han manifestado su aceptación de estos diálogos regionales como la segunda Marquetalia, también podamos hacer esa mesa de negociación, esa mesa de diálogo para la transformación territorial. En la mesa nacional del ELN, este anuncio no ha sido recibido de la mejor manera y se espera un pronunciamiento de fondo en los próximos días porque aparentemente sería una violación de los acuerdos hechos en La Habana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Caracas de espionaje y conspiración. Se instaló y de repente esa oficina se desvió de ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones y más bien es asesorar las reformas legales que el país necesita, asesorar las instituciones para que mejoren. De repente se transformó
en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna. Fuimos viendo con paciencia, se lo dijimos una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces a todos los enlaces que ellos tenían, y luego se transformó en lo que denominamos un bufete, el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela. Esta acusación se da luego de que la semana pasada el gobierno de Maduro ordenara la suspensión de las actividades de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la expulsión de los trabajadores que la conformaban, tras ser acusados de haberse convertido en un bufet particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulaban en el país, dando al personal 72 horas para abandonar Venezuela. Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos ya dejaron el país y se encuentran en Panamá para proseguir desde ahí su labor, puesto que la oficina tiene mandato global, por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela, aunque no tengan presencia fiscal. Israel bombardeó instalaciones de almacenamiento de armas del grupo militar Hezbollah en el sur de Líbano. Aviones de combate israelíes efectuaron este martes varios bombardeos contra el sur del Líbano contra diferentes estructuras terroristas y edificios militares de Hezbollah. באחר הצהריים גילינו, איתרנו כלי טיס בלתי מאויש של חיזבאללה סמוך לטבריה, ככל הנראה חצה היום והתרסק סמוך לטבריה. בתגובה לפעולה הזאת אנחנו תקפנו מחסנים של אמצעי לחימה סמוך לצידון. אנחנו נמשיך להגיב באופן נחוש והתקפי el mul erguna terror Hezbollah. Fuentes libanesas aseguran que en medio de los ataques se han reportado al menos 15 personas heridas. Además que los mismos bombardeos alcanzaron diferentes fábricas y almacenes de una zona industrial. Por otro lado, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha comunicado que el ejército israelí ha matado a 29.195 palestinos en Gaza y ha dejado al menos a 69.170 personas heridas desde el inicio de la guerra. Suecia anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. En total son $700 millones que serán utilizados en municiones de artillería, buques de guerra, armas submarinas, misiles antitanques, granadas y un sistema de defensa antiaérea. Este es el paquete de ayuda número 15 por parte de Suecia a Ucrania desde que inició la guerra con Rusia. La Torre Eiffel está cerrada al público a causa de una huelga sindical. El monumento más popular de París no ha podido funcionar por una serie de protestas de los trabajadores de la empresa concesionaria. El gobierno francés aconseja a los visitantes que consulten su sitio web antes de acudir al lugar. La viuda del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, es acusada de complicidad en el crimen de su esposo. Un juez haitiano acusó a Martín Moïse de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio en el 2021. Junto a la viuda están imputadas otras 50 personas, de las cuales 17 son colombianas. El Parlamento de Hungría votará a favor de la adhesión de Suecia a la OTAN. El grupo parlamentario del Fidesz y el grupo gubernamental de Hungría se mostró a favor de ratificar el ingreso del país nórdico a la alianza militar tras más de un año de bloqueo. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque el gobierno acaba de anunciar la ciudad que será la sede de la COP16, la Cumbre Mundial de Biodiversidad, en la que participarán 190 países. Colombia mantendrá la presidencia de esta Cumbre Mundial durante 2 años, así lo anunció el presidente Gustavo Petro. No lo reconocemos mucho la sociedad colombiana. Tenemos 2 enormes potencias que tenemos que saber articular. La potencia de la diversidad cultural humana y la potencia de la biodiversidad natural. Y ahí hay una ciudad que nos permitiría la infraestructura para que esto sea posible, Cali. Así que la ciudad escogida para realizar la COP16 es Cali. Hay un tercer hecho, tengo que decirlo, que nos inclinó por escoger a Cali.
Cali viene de sufrir, no hace unos años pocos, un estallido social que fue como en todo el país, pero mucho más intenso, donde salieron hombres blancos a apuntarle a hombres indígenas y mujeres indígenas con sus armas, donde la violencia pululó en hechos que todavía incluso desconocemos en la investigación judicial más profunda, donde la juventud negra fue asesinada, donde jóvenes indígenas fueron apresados. Gracias, hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Tú tienes la sazón y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.